to me. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come, she's under my thumb. She's under my thumb. It was almost midnight, and the summer storm blew more rain against the window and rattled the glass. Beneath the bottom of the old wooden frame, Mel saw moisture appear, build to form a small drop, then track down an ancient stain toward the baseboard. It made it about halfway before spending itself and disappearing. Another drop formed, wavered, then began its unsteady downward course. Now watched it, hypnotized, her fingers stilled on the keyboard. Would it make it farther than the last drop? Muy buenas noches. SPAE Graduate School of Management y el IDE Business School les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El futuro de la educación en Management en Ecuador. Como primer punto tenemos palabras de bienvenida a cargo de Virginia Lacio, directora del SPAE Graduate School of Management. Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en que vamos a compartir con ustedes una publicación conjunta realizada por IDE y SPAE. Esta publicación se deriva de nuestra participación en un proyecto que se llamó Repensando la Educación en Administración en América Latina y nuestras escuelas lideraron el proyecto en Ecuador. Tenemos también la oportunidad de contar con la visita del profesor Srikant Datar de Harvard Business School, que lideró el proyecto a nivel regional, y lo que nos permitirá pues no solo mostrar los resultados de Ecuador, sino poder transmitirles una perspectiva de los orígenes del proyecto y una mejor comprensión de los resultados y su utilidad, su aplicabilidad para mejorar las prácticas de nuestras escuelas de negocios. Gracias nuevamente por acompañarnos y doy paso a los presentadores del programa. Como segundo punto tenemos la intervención de Gabriel Roballo, director general del IDE Business School. Buenas noches, señoras y señores, profesor Srikant Datar. Antes de iniciar mis palabras, quiero agradecerles a todos ustedes por el interés con que han respondido a nuestra invitación y estar hoy aquí acompañándonos en el lanzamiento de este estudio sobre el futuro del management en el Ecuador, que hoy hacemos la SPAE Graduate School of Management y el IDE Business School. Estamos profundamente agradecidos al profesor Srikant Datar por su presencia en este evento, la cual no solo le da un mayor realce al acto, sino que también nos permite estrechar lazos con las escuelas y con la escuela de la que él proviene, Harvard Business School, y nos permite tener ese contacto presencial que espero nos ayude a todos a pasar de una relación puramente académica a una amistad llena de afecto. Voy a decirle unas palabras hasta que le pongan al profesor Datar para que un poco nos entienda. Professor Datar, it's a real pleasure to have you in our city. We really hope you enjoy your state and that it will not be the last time you visit Ecuador. We are very thankful. Thank you. Consider our school to be a participant in the project and for opening new horizons and opportunities for the future of management in Ecuador. Cuando estos días he comentado con algunos empresarios sobre el evento de hoy y he mencionado el título del estudio Rethinking MBA,
La respuesta de entusiasmo de todos ha sido unánime. Excelente iniciativa. Lo han traducido enseguida al castellano, repensando el MBA. Y esto ha sido motivo para iniciar interesantes conversaciones y escuchar múltiples opiniones. Repensar, pensar nuevamente, realizar nuevamente el proceso de pensamiento para generar un nuevo conocimiento mediante la observación, descripción, comparación, análisis y síntesis de una realidad. Esto es lo que los profesores Sriranda Thar y David Garvin, con su estudio, nos han retado a hacer a las escuelas latinoamericanas que participamos en la edición regional. Y hablo de un reto porque el proceso de repensar algo significa salir del confort en el que podemos acomodarnos todos. Y en este caso las escuelas, cuando tenemos muchos programas exitosos, si algo está bien, no lo toques. Es un refrán en el que muchas veces nos escudamos para no innovar por el esfuerzo que comporta ello. Rethinking MBA fue una grata experiencia para nosotros. Nos hizo mucho bien, nos llevó a todos a salir de nuestra área de comodidad y hacer tareas que tal vez habíamos olvidado. El hecho de que las entrevistas hayan sido hechas por los mismos profesores fue una experiencia gratísima. Hubiese sido más fácil que otras personas externas a la escuela las hicieran, pero no fue así. Decidimos hacer el ejercicio involucrando a todos los miembros del claustro académico del IDE y del SPAE, y como dije, nos hizo mucho bien a todos. Tener la oportunidad de un nuevo contacto entre profesores y exalumnos, que en nuestro caso también, junto con las dos escuelas, la integran prestigiosos empresarios y directivos de Quito y Guayaquil. Poder conversar y ahondar en cada aspecto que se evaluaba, escuchar sus sugerencias fue una ocasión de altísimo valor para todos. Bien, queremos dentro de las dos escuelas principalmente la formación de los empresarios que mantenemos con varios años de experiencias en cargos de dirección. Se tuvo la oportunidad de escuchar de nuestros egresados valiosas reflexiones sobre lo que esperan de sus colaboradores y las expectativas que tienen del management en el Ecuador. Algunas de estas opiniones aparecen cuantificadas en el estudio y me parece interesante repasarlas. En cuanto a las expectativas que los empresarios tienen sobre sus colaboradores al inicio de la carrera de graduados, las más favorecidas fueron las relacionadas con funciones de análisis, como estadísticas, gestión de riesgo y toma de decisiones. También destacan las funciones de desarrollo y marketing, así como un rol proactivo y de orientación a resultados. Como podemos ver, todas ellas están relacionadas con los pilares del saber y del hacer, del trípode de la educación en negocios. Respecto a las habilidades de los empresarios y que los empresarios requieren de los estudiantes para poder desempeñar las funciones anteriores, hay un énfasis especial en términos de habilidades analíticas, así como para resolver problemas. Nuevamente nos encontramos con el pilar del saber como el aspecto privilegiado. Los directivos piensan que un estudiante de MBA debe estar en la actualidad recibiendo principalmente conocimiento sobre adaptación e innovación, en vista al entorno cambiante que enfrentan las empresas hoy en día, lo cual requiere tomar nuevas decisiones de manera constante. Aquí, como vemos, ese es el hacer el que se destaca. Sin embargo, el tercer pilar del trípode, el ser, no ha quedado olvidado por los empresarios ecuatorianos. El estudio ha mostrado que la necesidad de que un programa MBA tenga un importante componente social y humano es creciente. Los directivos esperan que sus colaboradores reciban formación en ética y responsabilidad social para lidiar en el futuro con opciones que cada vez incluyan un mayor número de problemáticas sociales y ambientales
y una presión incrementada de los grupos de interés. Este aspecto es uno de lo que nos dio mucho gusto comprobar que se ha crecido y que hemos coincidido con los empresarios. Desde que iniciamos nuestro programa, ambos de maestría, se ha venido procurando impregnar en cada área del saber el componente ético, horizontal y verticalmente, dictando temas de comportamiento humano que en una área académica específica y además en cada una de las otras áreas debe darse. Nuestro objetivo ha sido siempre enseñar un contenido que ayude a los alumnos a tomar las mejores decisiones, desarrollarse más como personas y mejorar su relación con los demás. Pero no se quiere que esta enseñanza sea teórica, sin vida. Buscamos que nuestros profesores sean personas de conducta ejemplares y que puedan, tanto en su vida profesional y familiar, ser coherentes. Para ello, se crea un espacio en el que se reciben constantes fundamentos de ética y antropología. En otras palabras, se está apuntando siempre al tercer pilar del trípode, el ser, porque se está convencido que el directivo que es un mejor ser humano podrá siempre aplicar bien los conocimientos del saber y la práctica del hacer en su vida profesional y empresarial. En el estudio se analizó también si las escuelas de negocios están preparando a los gerentes que las empresas necesitan. Esto llevó a comparar la orientación que los decanos dan a los programas MBA frente a los aspectos que los directivos consideran más importantes en la formación de sus gerentes. El aspecto en que hubo mayor coincidencia fue la necesidad de que los estudiantes de MBA tengan una visión social y valores humanos claramente desarrollados. Sin embargo, para los gerentes, la mayor prioridad es la adaptación e innovación, que en cambio siempre ocupa generalmente un puesto diferente para quienes están gestionando las escuelas. Un resultado interesante fue descubrir la importancia que tiene para ambos la flexibilidad y el desarrollo del soft skills, aspectos que a veces se dan por sentado en los programas MBA. Y algo que sorprendió a nosotros fue que el énfasis en el enfoque internacional planteado por los decanos de las escuelas no venga de una necesidad del sector empresarial. Finalmente, las reflexiones que este estudio nos ha permitido hacer es que se pueden embarcar en unas breves líneas. El cambio es imperativo. No podemos dormirnos sobre los laureles por tener en estos momentos la oferta. Es necesario un balance entre el saber, el hacer y el ser, buscando la excelencia en los tres. La malla curricular debe ser revisada y adaptada no solo a lo que atrae a los candidatos en el momento de la decisión de tomar un MBA, sino a lo que el mercado laboral les pedirá cuando concluyan el programa. Continuaremos nuestro contacto permanente con directivos y empresarios para conocer de primera mano lo que el mercado laboral solicita. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los profesores e investigadores de la SPAE y del IDE que participaron en el estudio y a los egresados que nos dedicaron su valioso tiempo para atender las entrevistas que hicimos. Los resultados de este estudio son un gran aprendizaje para nosotros, gracias a ustedes. Y no quiero terminar sin mencionar mis congratulaciones para SPAE Graduate School of Management, con quienes fue un gusto trabajar. Espero que la grata relación que ha habido siempre entre las dos escuelas se refuerce mucho más y nos permita seguir desarrollando nuevos proyectos conjuntos en beneficio del país. Muchísimas gracias. Como tercer punto tenemos la presentación de resultados globales y regionales a cargo de Srikant Datar. Él es el Arthur Lowes Dickinson Professor de Administración de Empresas en la Harvard Business School, es contador público y cuenta con 2 maestrías y un doctorado de Stanford University. Los intereses de investigación de Datar están en la gestión de costes y en las áreas de control de gestión. A continuación recibamos a Srikant Datar.
Thank you. Thank you very much. Muy buenas noches. Es un gran placer encontrarme aquí en Ecuador. Esta es la primera vez y seguramente el haber venido acá a Ecuador es una verdadera emoción. Quiero agradecerles a todos que hicieron posible que estuviera aquí y obviamente a los organizadores. Es un gran placer encontrarme aquí. También quiero agradecer a las escuelas y a las personas que participaron en el proyecto que justamente fue descrito. Voy a hablar un poco más del proyecto original en un minuto, pero fue sumamente importante no tomar esos hallazgos, sino pensar cómo íbamos a adaptarlos al entorno o región latinoamericana. Este fue un gran proyecto, como ustedes conocen, 28 escuelas trabajaron de toda Latinoamérica en este proyecto, participando. Inicialmente fueron entrevistados más de 100 escuelas y teníamos un gran conjunto de información y de datos de una gran región de las escuelas y hablamos con un número enorme de reclutadores, ejecutivos, empresarios, de graduados de las escuelas y fue un proyecto masivo muy grande y pienso que nos emociona haberlo terminado. Y ellos en 2 o 3 meses. Va a ser traducido al español y en inglés y va a estar disponible en la red, al igual que en presentación del libro. Bien, déjeme contarle un poco sobre la educación de la administración en negocios y los cambios que estamos proponiendo como resultado de este libro, Repensando el MBA. Bueno, este campo en realidad es un campo bastante joven. Muchas de las escuelas en administración de negocios son basadas en las universidades y surgieron 125 años atrás, más o menos. Y cuando nosotros hablamos de esto, es una profesión bastante joven. Mucha investigación está llevando a cabo en el impacto que este tipo de escuelas han tenido en el desarrollo de las sociedades y desarrollo de los negocios, del bienestar económico y de los estudios muy sofisticados muestran que la administración ha tenido un gran impacto en el estándar de vida que las personas han tenido y la forma en que llevan a cabo sus vidas en los últimos años. Por esta razón es sumamente importante. A la vez, como mencionó Gabriel, siempre existen retos, desafíos. No se puede suponer que solamente porque se tiene una educación en negocios y nos ha ido bien, va a continuar siendo así. Ese es un pensamiento peligroso. Pero al hablar de los cambios, de la adaptación, en lo que nosotros pensamos y lo que va a pasar en los periodos por venir, debo empezar por decir que como una profesión, es una profesión joven, la investigación en la administración solamente empezó alrededor de los años 60, que solamente tiene como 50 años, y muchas de las oportunidades se derivan de ahí. Y hemos estudiado mucho sobre el tipo de impacto que va a tener esto. Quiero pasar un par de minutos describiendo las ideas principales de lo que nosotros pensamos van a traer como cambio, como consecuencia de este proyecto de Latinoamérica que justamente agradecí, sobre todo en Ecuador. Sobre todo la información puesta en el libro que acaba de ser publicado. Déjenme mostrarle cuáles son nuestros. Me voy a saltar los retos y los desafíos justamente de lo que Gabriel habló, de cuán relevante es esto, que se enfoca en las necesidades de los negocios y de las personas, que también esto nos puede ayudar a nuestras sociedades, pero han habido registros, una caída en los registros, eso fue lo que hallamos.
Y pienso que el problema mayor que encontramos y que nos preocupamos es cómo continuamos en aumentar el valor agregado de estos programas. Y al pensar en esto, en cómo puede agregar valor un título de MBA, y hay algo que está relacionado con el liderazgo, que es conocer, hacer y ser, que son los tres componentes mencionados en el libro. Y quiero mencionar un par de comentarios sobre cada uno de ellos. Cada vez que usted describe una profesión, hay componentes desconocidos, hay ciertos componentes asimismo que se basan en un conocimiento dado. Yo diría que en los últimos 50 años, en donde el desarrollo de los componentes conocidos han sido sumamente exponenciales, ha habido una comprensión muy desarrollada porque ha estado sumamente conectada a la práctica, se han escrito libros, ha habido un crecimiento exponencial sobre nuestro conocimiento en lo que la administración necesita y cómo se desempeña adecuadamente. Cuando hablamos de repensar los grados o los títulos de MBA, sabemos que hay ciertas habilidades del pensamiento que tienen que ser desarrolladas. Debemos poseer un cierto conjunto de destrezas, pero desafortunadamente, debido al cambio rápido del mundo, si mi mano derecha representa lo que necesitamos saber y la izquierda representa lo que sabemos, no importa cuánto tratemos de acercar la una mano a la otra, los problemas se hacen cada vez más complejos y se alejan. Y esto es parte de las organizaciones. Estudiamos eso, estudiamos el cambio conforme las cosas se volvían más globales y los problemas que se presentaban con ello. Hay problemas con mercados financieros, cómo operan. Eso traía un nuevo de cosas nuevas. No importa cuál fuera el área. Y cuando se presenta el mercadeo digital, no importa qué área nosotros vemos, si nos fijamos en lo que sabemos y lo que necesitamos conocer. Y porque hay tantas cosas que desconocemos y que no esperamos, hay que adaptarse al cambio continuo. Y entonces, si nosotros decimos, tenemos que continuar acercándonos o moviendo la mano izquierda hacia la derecha, pero cuando llegamos a la MBA, ¿qué es lo que hace? Nos preguntamos si es que podemos entretar a las personas para que reduzcan todo el tiempo esa brecha, pero siempre la brecha va a estar presente ahí. Y si esa brecha está ahí y en vez de hay alguna forma de entrenar a la gente para que cuando se encuentre en esa brecha no se paralice y se dé cuenta qué es lo que sé y qué es lo que necesito saber y que toda la vida va a estar viviendo en esa brecha. Entonces, la pregunta que surgió es ¿qué tipo de habilidades, de destrezas del pensamiento necesita tener un profesional que vive permanentemente en esa brecha para que viva cómodamente con ello? A propósito, vivir en la brecha se aplica tanto a la educación técnica. De hecho, en India estamos trabajando en este tipo de problemas y estamos tratando de aplicar estos mismos principios dentro de la enseñanza de tecnología o técnica. Hemos hablado muchas veces de esto, de cómo acercarnos y se está trabajando en esto de aquí. Y por esta razón voy a presentar ideas del pensamiento integrador, del pensamiento que se necesita tener para llenar esa brecha. El segundo problema que nosotros encontramos es que aunque teníamos unas habilidades para continuar mejorando unas destrezas, hubo desde el punto de vista de los ejecutivos, tanto en Latinoamérica como en nuestros estudios, un desconocimiento de la brecha, porque aunque conozco muchas cosas, cuando tengo que realizarlas y llevarlas a cabo, ¿cómo mismo las hago? Entonces, en nuestra educación de administración de negocios, hablamos mucho del mercadeo, pero nos enfocamos tanto en las ventas y
parte de los argumentos dice que a menos que los estudiantes hayan estado conectados con la venta en algún momento de sus vidas y de sus carreras, ¿cómo van a poder estudiar los mercadeos? Ahora, con el estudio en el que estuvimos en contacto continuamente, nos damos cuenta que son ejecutivos que están trabajando y que tienen título de maestrías en administración de negocios. ¿Cómo pensamos o cómo creamos una fortaleza tan grande para que todo el tiempo tengan estabilidad, como la que nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes, de cómo pueden tomar ventaja del hecho de que ya están haciendo las cosas y cómo pueden estructurar, cómo podemos nosotros estructurar el aprendizaje para realizar estas cosas, el hacer? Ahora, en cuanto a nosotros nos sentimos sumamente cómodos con los tipos de las pedagogías que utilizamos dentro de nuestros sistemas. Utilizamos las charlas, es el tipo de pedagogía que utilizamos mayoritariamente. Obviamente nos enfocamos en las metodologías de casos, usamos muchísimo eso. Pero hay otras habilidades que ni los casos ni las charlas lo brindan. Y yo siempre bromeo que si yo estuviera a enseñarle a mis niños cómo nadar, no les enseñaría con una charla, no les darle una charla larga, ni tampoco con casos. No les voy a decir, discutamos esto, sino que los pondría en la piscina, les enseñaría a patear y que piensen como que estuvieran andando en una bici. Y usted lo pone ahí, porque ahí se aprende haciendo. Y ese tipo de esa habilidad solo viene o solo se deriva de la práctica repetitiva. En nuestra escuela de negocios tratamos mucho sobre el pensamiento innovador. Uno de esto puede ser enseñado. De hecho, existe algo que uno puede hacer para que uno se vuelva más innovador de lo que ya es. Y en segundo lugar, si uno lo quiere enseñar, tiene que hacerlo al igual que como se hace la enseñanza de la natación. Como cuando se mete a la piscina, se hace en la piscina. Y tengo un número de estudiantes grandes que vienen de otras partes de Harvard, de la Escuela de Ingeniería, de la Facultad de Ciencia, de Medicina, de la Escuela de Diseño, de Kennedy, la Escuela de Kennedy, etc. Y nosotros somos los que brindamos gran oportunidad de educación. ¿Y cómo se los puede poner a ellos en tener esta clase de habilidades de pensamiento para continuamente innovar? Y que puedan aplicar este conocimiento y que se sientan cómodos estos estudiantes. Y cómo hacemos que ellos aprendan cosas a través de hacer. Que no pueden enseñar teóricamente a través de otros métodos. Y lo último que hablamos en el libro, el componente del ser. Esto ya se habló. Gabriela mencionó esto de aquí, y aquí lo más sencillo es decir que si usted piensa sobre cualquier otra organización, no importa si usted trata de ser muy bueno tecnológicamente o técnicamente, y usted contrata a alguien para eso, o para contabilidad, o para mercadeo, sino que usted podría ser que sea bueno en un área en particular, pero todo el propósito de toda una organización está dada por un conjunto de personas que usted no puede alcanzar, pero que usted sabe que los otros sí pueden lograr. En una organización así, cuando nosotros pensamos en la administración de negocios, y lo que es muy prominente en nuestras sociedades es que a menos que yo pueda inspirar a otros, motivarlos, entenderlos, conectarme con ellos, nunca voy a poder crear una gran organización y alcanzar cosas maravillosas. Esto no es algo individual. Incluso si usted es un cirujano, en donde usted
tiene esas habilidades de cirugía y usted es con un paciente, o si usted es un arquitecto, es usted y un cliente, pero en la administración no funciona así, porque a menos que yo piense colectivamente en todos, no voy a ser un gerente exitoso. El ser, por eso, este componente fue un aspecto sumamente importante para la administración de negocios. Usted puede argumentar que hay otros componentes igualmente importantes, pero este lo es. Cómo yo pienso en mis propias fortalezas, cómo pienso de los valores de la ética, qué debería hacer yo dentro de mi organización para que podamos vivir con los valores correctos corporativos, cómo puedo pensar en los impactos que llegamos a tener sobre otros, como el rol que el negocio mío tiene en la sociedad. Y tenemos que poder tratar con esas preguntas. Si usted está pensando sobre el impacto en la sociedad, en el desarrollo de las organizaciones que tengan un valor para la sociedad propiamente, por esta razón, la forma en que nosotros llegamos a estructurar nuestro pensamiento, nosotros decimos que el conocer es la base, ese es el fundamento. Usted tiene que tener un cuerpo de conocimiento. Luego tiene que tener estas destrezas de pensamiento. No solo sentirse cómodo con el conocimiento que ya tiene, sino que tiene que continuar aprendiendo. Aparte de eso, vienen las destrezas de hacer. Porque si pienso y no hago, eso no sirve. Pero sí, pero yo, a menos que tenga las habilidades del ser, no voy a poder realizar. Tengo que ser, realizar, pensar simultáneamente. Sin ser, si tiene el ser, pero no el hacer, no vale. Si tiene el hacer, pero no el conocimiento, tampoco vale. No es aplicable, no es relevante y no se usa. Y obviamente no va a tener ningún beneficio para los estudiantes si no tienen los tres componentes. Nosotros tenemos que conocer tenemos que la parte de tener el componente de conocer y ser. No voy a pasar a mencionar todos los elementos porque ya he hablado de muchos de los puntos en esta diapositiva, pero quiero ilustrar de los elementos que son relevantes para nuestra región. Una de esas cosas es pensar y comunicar. Porque si usted permite que se cree una brecha, va a haber mucha confusión. Por eso es importante comunicar y articular. Hay que pensar con criterio. ¿Cómo voy a tomar una decisión cuando se me presenta una situación ambigua? ¿Cómo pienso lógica? ¿Cómo tengo evidencia que soporte? ¿Cómo diferencio los hechos de lo que son las opiniones? Y lo que repensamos, obviamente, tomamos a la escuela de Stanford, del posgrado. Apenas llegan los estudiantes, tomaron este curso de que si usted está enseñándole a las personas el pensamiento de crítico, es el mejor momento para enseñarles a ellos, es que piensen con criterio o críticamente al inicio, es el mejor momento. Al inicio del programa es el mejor momento. El desarrollo de las destrezas para el pensamiento crítico es sumamente importante y que hay que enseñárselo al inicio y que lo practiquen repetitivamente. Lo enseñamos al inicio del seminario de 14 a 16 estudiantes. Se trata directamente con un miembro de la facultad y luego es importante distinguir de que hay asignaciones escritas que hay que entregarlas en el día miércoles, que se califica el jueves y luego se lo discute el viernes. La idea detrás de esto es que si yo estoy pensando críticamente, realmente no se trata de discutir un caso, sino que
uno pasa al 1, vea al paso 7, vea que ha concluido y dése cuenta de lo que está diciendo y discutir alrededor. Así es como funciona eso. Ahora también hay 7 ciclos del 2008 al 2009 de tales ciclos. Y el estilo, tanto como el contenido, fueron calificados. Recuerden que en este tipo de esto nosotros necesitamos que ustedes piensen, desarrollen un pensamiento crítico cuando se encuentran en la brecha. Y se habló de si Google debería quedarse en China, con Google China. ¿Deberían estar o no en China? Pero ¿cómo lo razonaría o cómo lo pensaría lógicamente? En los Estados Unidos hay un debate si nuestro sistema educativo tiene que ser reformado o si que debemos hacerlo públicamente o si deberíamos aperturarnos a diferentes escuelas privadas o abrir escuelas privadas, etcétera. Deberíamos utilizar reglas versus la discreción. Recuerde que hay unas situaciones en particular en los Estados Unidos. Si yo tengo una regla, debo aplicarla dentro de un contexto. Si hay una regla, usted no puede decir, no importa cuán buena sea la regla, la va a aplicar, o usted le va a decir a sus estudiantes, mire, bueno, o les voy a hacer una oferta a mis estudiantes. Por eso se dio mucha discusión alrededor de esto, pero en la mayoría de los casos requirió herramientas que los estudiantes no tenían. No había ninguna respuesta correcta. ¿Cómo se utiliza estos puntos de vista deductivos? ¿Cómo se utiliza el razonamiento causativo, los argumentos inductivos? ¿Cómo se toma en cuenta un montón de puntos de vista? ¿O cómo se utilizan o se razonan lógicamente? ¿Y qué se hace y cuándo no utilizar estas analogías? Hubo muchas preguntas. ¿Cómo se razona? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escucha con crítica o con criterio? ¿Cuáles son los sesgos que usted tiene? ¿Cómo se sobrepone a estos sesgos? La claridad, la solidez son muy importantes o preferibles a la persuasión. En este pensamiento integrador dentro de la brecha que se da dentro de esto, ¿debo dejar libertad absoluta en mi empresa o debo decidir yo a qué deben tener o hacer mis empleados dentro de mi organización? Se presentan conflictos, porque cuando se encuentra una persona en la brecha, uno tiene que tomar, pero tiene que ser bueno. Usted tiene que tener la habilidad de tener estas dos ideas en conjuntos. Por eso el pensamiento integrador le trae la habilidad de sentirse cómodo cuando se encuentra en la brecha y poder manejar estos dos tipos de diferencias. Y luego hablamos de pensar creativamente e innovadoramente. Y es lo que yo estoy haciendo, sobre todo en todas pero sobre todo en todas mis charlas. Debo mencionar, estoy trabajando en los detalles, no conozco todos, pero llevar esta información que quieren de enseñar el pensamiento innovador. Y ellos les enviamos cómo enseñarlos, pero ellos tienen su propia forma de enseñar y usted se da cuenta que con esa clase de material es diferente, no utilizan casos, son muy basados en las experiencias. Existen diferentes tipos. Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo se piensa diferente, cómo se crea un pensamiento creativo. Pero ¿cómo lo hacemos? Ustedes notarán que nosotros tenemos un gran número de estudiantes que trabajan en equipos. Muchos de los trabajos se crean con estos equipos multidisciplinarios. Se les entregan muchos proyectos. Y si me doy cuenta
Existen diferentes clases de estudiantes y es diferente, es lo porque le brinda oportunidad de conectarse con esto. No es un trabajo individual. Mi rol cada vez es más de perfil bajo. Yo les quiero ayudarlos a ellos a aprender por sí mismos. Porque cuando usted piensa innovativamente o innovadoramente, usted llega a la pregunta, usted le pregunta al estudiante, ¿cómo fue que llegaste a esas ideas? ¿Cómo fue que las desarrollaste? También cómo se aplican estas ideas, cómo llegaron a una nueva forma de pensar. Y nosotros alentamos muchísimo el pensamiento y el debate para que hay que darse cuenta, fomentamos mucho el debate. De hecho, les hacemos pensar en los posibles fracasos, pero que debe ser evitado, que debe haber un análisis riguroso. Y hay muchísimas técnicas interesantes que nosotros aplicamos. Por ejemplo, usted puede utilizar analogías, o puede utilizar técnicas inversas o de sustracción. La técnica de sustracción funciona así. Yo les digo, piensen en algún producto que cuesta $20, $30, digamos. Y a menudo, cuando usted piensa innovadoramente, usted tiene que sacarle algo de ese proyecto y pensar. Piensen en sus lentes. Y si yo les digo, ok, piensen en algo esencial que usted puede sacar. Sáquele el marco y solamente le quedan los lentes. Y entonces dice, no se puede utilizar porque no hay que me sostengan los lentes propiamente. Y entonces imagínese cómo eso va a pasar a los ojos. Y se convirtieron en lentes de contacto. Así fue como se desarrolló, sacándole el marco, o con los productos solubles. Se le saca la sopa, por ejemplo, en una sopa de sobre se le sacó el líquido, y así, sacando lo esencial de un producto, se puede ir creando innovaciones. Hacemos un número de estudiantes en donde entrenamos a los estudiantes en pensar innovativamente, innovadoramente. Es pensar en el iPad creado por Steve Jobs. El iPad puede hacer muchas de las cosas, pero cuando usted le quita eso, usted ve qué tipo de aplicaciones nuevas se pueden tener. Es una técnica que no siempre se puede aplicar. Hay, además, muchísimas técnicas de cómo se puede pensar innovadoramente y creativamente. He tenido mucha suerte en este curso porque tengo 400 estudiantes que pueden entrar a mi clase, pero puedo solamente tener 90. Por esta razón lo estoy grabando, pero para mostrárselo a ellos tienen tantas ideas nuevas que llegan con nuevos negocios que pueden empezarse, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de conectarse, y se vuelven empresarios por sí mismos o van a una empresa a trabajar. Todo como producto derivado de las pedagogías que nosotros utilizamos. Ahora vamos a hablar un par de comentarios. Y yo he hablado de qué tan importantes son las destrezas de liderazgo. A menos que usted pueda influenciar a otros, guiarlos, no puede desarrollar una organización. Por eso hay que poner la atención a la ética, a los soft skills o a las destrezas blandas que se dicen y aplicarlas. Una de las cosas en que hablamos a menudo es que a menudo hay que ver el impacto que nuestras acciones y nuestros comportamientos tienen sobre otros. Hay que pensar en nuestras propias habilidades, en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades y el tipo de impacto que uno tiene sobre otros. Es fácilmente entrenarlos a ellos para que piensen en ellos y hay un aspecto muy importante ahí. En el libro, y basándonos en lo que los ejecutivos nos dijeron,
dijeron que cada vez estas soft skills cada vez son más importantes porque se presentan muchísimos conflictos y hay pocas respuestas. En 1907 hubo una crisis de liquidez. JP Morgan dijo, el que quiere su dinero, este es ahora pues obviamente Chase Manhattan, vengan a mi banco y le devolvemos su dinero. Él tuvo la comodidad para decirles, ok, si usted piensa que la crisis va a pasar, bueno, dejen el dinero, pero si no, pueden venirlo sin problemas a retirarlos. Pero hoy en día, cuando hay una crisis financiera, caen 8, 20, 25 países y estos problemas resultan más difíciles. Por esta razón, nosotros tenemos que pensar muchísimo más. Por eso, esto se presenta por igual en las familias, en las organizaciones, cómo se desarrollan estas habilidades de liderazgo para que nosotros podamos lograr con estas organizaciones o familias lo que deseamos alcanzar. Y así, en el contexto latino, la parte global fue muy grande, pero la parte regional realmente tomó mayor relevancia de acuerdo a lo que nos mencionó Virginia y Gabriel. Porque hay mucho negocio familiar y que ellos quieren volverse bastante empresariales. Como Gabriel dijo, se mencionó y se tomó en cuenta dentro de nuestro programa de repensar los MBAs. En general, la administración de negocios siempre ha sido un programa que se ha adaptado continuamente, porque si vemos su historial desde 1880 hasta 1960, el entorno era totalmente diferente en los 40 o 50 años posteriores del 60 hasta el 2000. Y desde el 2000 en adelante, ¿cómo nosotros pensamos? Entonces, hay periodos en donde estos cambios importantes se dan. La mayoría de nosotros entramos a enseñar porque es una profesión maravillosa, sobre todo por el impacto que se tiene en otros y en la administración de las escuelas de negocios. Pero a veces se presentan momentos, y yo pienso que este es uno de esos momentos, en donde uno se pone a pensar qué es lo que vamos a hacer para afectar no solo a los estudiantes que están en la actualidad, sino a aquellos que va a pasar de aquí en adelante durante muchos años. Cuando el libro original se hizo en el 2010 y cuando pensamos en el proyecto de Latinoamérica Mente, nos dimos cuenta que si nosotros hacemos un par de cosas correctas, y hablo de los cambios en la gestión de la educación, hablo no de un 100% de cambio, sino de un 20 o 25%, sino de lo que nosotros hicimos. Realmente mantenemos lo que hemos hecho muy bien. Pero si cambiamos ese 25% en estas dimensiones mencionadas, hay una oportunidad de cambiar grandes formas de pensar y la educación en la administración y los beneficios que van a provenir de las acciones hacia nuestras sociedades ahora y a lo largo de muchísimos años en el futuro. Esa es la promesa, ese es el libro, ese es el sueño de lo que nosotros hicimos en repensar los MBAs. Gracias y podremos contestar sus preguntas posteriormente. Gracias por asistir esta noche. A continuación tenemos la presentación de los resultados nacionales por parte de Javier Orellana, coordinador del proyecto de parte de SPAE, y Wilson Jacome, coordinador del proyecto por parte del IDE. Apágalo igual, o sea que no va.
Sí, me parece. Bien, buenas noches. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Yo voy a comentar brevemente sobre los resultados del proyecto en Ecuador, un poco los resultados también en el proyecto regional, que es lo que van a encontrar en el libro. Algunas de las cosas ya lo han comentado Gabriel y Srikant. Y bueno, primero contarles cómo nos cogió este proyecto en el momento que nos invitaron a participar en 2012. SPAE e IDE fueron una de las 26 escuelas en la región, más dos, una en España y una en Estados Unidos, que fueron invitadas a participar, y en un momento en el cual había muchos cambios en los negocios mundiales, y en Ecuador también, hay muchos cambios en términos de la forma de hacer negocios, pero también en el caso particular de Ecuador nos cogió en un momento en el cual, un momento de cambio, que seguramente todos ustedes conocen, y particularmente en las universidades era ese momento de nuevas leyes universitarias, de nuevos reglamentos, de nueva forma de hacer las cosas, de la gratuidad, etcétera, lo cual implicó muchos desafíos para la universidad en general y en particular para las escuelas de negocios. ¿Por qué en particular para las escuelas de negocios? Pues una de las cosas que actualmente se busca en la educación es darle mucho énfasis a las ciencias duras, a las ingenierías, lo cual obviamente es muy positivo para el desarrollo de un país, pero siempre eso pues va a generar algún tipo de quitarle el enfoque o la relevancia tal vez a las escuelas de negocios, a pesar del rol complementario que todos sabemos que tienen la formación en administración respecto a la formación técnica o en ciencias o ingeniería. Entonces, de alguna forma esas dos cosas, los cambios en los negocios más las regulaciones, nos hicieron de que ese repensar la educación fuera para nosotros, para la SPA y el IDE, no solo el participar, que de por sí ya era una oportunidad muy interesante, participar en el proyecto que lideraba Srikant Datar, sino también realmente decir, bueno, más allá de participar y de que tengamos resultados interesantes, es qué podemos hacer, qué podemos contribuir para que las escuelas de negocios, los programas de administración, sobre todo en posgrados, un poco se evalúen, se hagan un autoanálisis y determinen qué cosas pueden hacer o qué cosas se pueden hacer mejor. No es bajo ningún concepto una evaluación de las escuelas de negocios, sino más bien una reflexión sobre el estado de la educación en esa área, ¿no? Entonces, el proyecto en particular en el Ecuador, cumplimos estas características que ya Srikant empezó a mencionar, que nos dimos cuenta tanto en las 26 escuelas de Latinoamérica y fueron particularmente importantes en Ecuador. Un enfoque significativo en las necesidades locales y regionales. Y eso es, para cualquier persona que ha estado en un MBA o en un programa de administración, seguramente su experiencia fue de que la mayoría de los textos o la mayoría de los documentos en que se trabajaban eran basados y una típica crítica de los alumnos es ¿por qué me dan casos de Estados Unidos? ¿Por qué me dan casos de países desarrollados? ¿Por qué me dan casos o lecturas o lo que sea de grandes corporaciones, cuando realmente las necesidades locales y regionales son distintas? Por supuesto que en Ecuador y en América Latina existen grandes corporaciones también, pero la mayoría de las personas que participan en un programa de posgrados terminan trabajando en una empresa mediana o pequeña, una empresa familiar que tiene muchos retos por sí sola y que tal vez no es el caso de los países desarrollados como en Estados Unidos o Europa, países que fueron estudiados en el proyecto original, Rethinking MBA, del cual el profesor Datar habló hace unos minutos. Otra característica diferenciadora fue el tema de las instituciones, ¿sí? La poca confianza o la poca institucionalidad que tienen nuestros países, y en el caso particular de Ecuador, hace o implica una mayor necesidad de networking, una mayor necesidad de establecer contactos, ¿no? Y en una de las sesiones que tuvimos en este proyecto, y nos contaban, digamos, la relativa facilidad que tienen los emprendedores digamos, que estudian un MBA en Harvard o en alguna otra universidad destacada en Norteamérica, lo cual contrasta obviamente con la dificultad de acceso a financiamiento, por ejemplo, o a asesorías o a establecer socios en Ecuador. Entonces, esas son características
diferenciadores que implicarán necesariamente que digamos, bueno, no podemos dar, aun cuando es muy bueno la malla curricular de Harvard o de MIT o de Stanford, puede ser muy bueno y obviamente es excelente para las necesidades propias del primer mundo. Pero para las necesidades propias de países como el nuestro, y en particular Ecuador, tenemos que adaptarlo a estas características, ¿no? Una mayor demanda y una oportunidad para emprendimiento. El tema del emprendimiento se habla mucho en el Ecuador, tanto a nivel de gobierno, a nivel de las empresas, a nivel de estudiantes, pero ¿realmente las escuelas de negocios están enseñando adecuadamente emprendimiento? No lo sabemos. No es aquí nuevamente decir no lo están haciendo, más bien es cuestionémonos los que trabajamos en escuelas si es que realmente se está haciendo eso, ¿no? Y como ya lo mencionaba, un mayor énfasis en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Solamente algunos datos, ya lo dijimos, de las 26 escuelas participantes en Latinoamérica, 2 eran de Ecuador, SPA e IDE. Cada una de estas escuelas tenía que entrevistar a su vez a 5 escuelas y a 5 empresas u organizaciones, ¿sí? Es decir que en el caso de Ecuador se hicieron 10 entrevistas a decanos de distintas escuelas de negocios, que ya las voy a mencionar, y a 10 gerentes o directores de organizaciones, y también 4 grupos focales a exalumnos. En ese caso sí, solamente fueron exalumnos de las escuelas que estamos aquí representadas, es decir, del IDE y de SPAE. Pero en general los resultados veremos que son aplicables o generalizables a las demás escuelas, ¿no? Entonces estas fueron las escuelas que participaron, las 10 escuelas ecuatorianas, el IDE, la ESPE, la Universidad de Cuenca, la Pontificia Católica de Quito, la Universidad de San Francisco de Quito, SPAE, la Católica de Guayaquil, la Tecnológica Equinoxial, la Politécnica Nacional y la Internacional del Ecuador. Y las empresas que fueron entrevistadas, Claro Ecuador, Mexichem, Pronovis, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, la Cámara Ecuatoriana Americana, el Banco Guayaquil, Almacenes Tía, SAP Miller, Cervecería Nacional, Servicio de Rentas Internas y la Cámara de Industriales de Pichincha. Como ven, y un poco eso fue digamos, la guía que se hizo para todas las escuelas, es de que se entrevistaran algunas empresas privadas, alguna institución pública y alguna institución tipo gremial, ¿no? De tal forma que se tenga una visión no exclusivamente o no solamente de gerentes de empresas privadas, sino también de otro tipo de organizaciones. Porque, ¿por qué empresas y por qué organizaciones? Nosotros siempre les decimos a nuestros alumnos, y a veces no les gusta que se los digamos, que ellos no son nuestros clientes, que los alumnos no son nuestros clientes, que nuestros clientes son ellos, son los que los contratan a ellos, ¿no? O sea, que nuestros alumnos son el producto que estamos preparando y de alguna forma elaborando para que al terminar su proceso se lo entreguemos o se lo ofrezcamos a las empresas, a las organizaciones, a las cámaras, etc. A veces no les gusta eso, pero desde el punto de vista y por esa razón, las empresas y las organizaciones, es muy importante saber qué ellos esperan de un programa de administración, qué ellos esperan de los graduados de programas de administración, en el caso particular de Ecuador, ¿no? Entonces fue una oportunidad para identificar los retos y estrategias para la educación en negocios en un entorno complejo. Entonces, algunos resultados, ¿no? Entonces, como dijimos, hubieron 3 tipos de entrevistas y voy a comentar algunos resultados muy brevemente en cada uno de ellos. En las entrevistas de decanos, en las entrevistas de gerentes y luego entrevistas de exalumnos, ¿no? Entonces, interesantemente, casi todos los decanos entrevistados dijeron que su aspecto diferenciador era educación en emprendimiento, lo cual sabemos que si todos dicen que se diferencian porque educan en emprendimiento, quiere decir que no los estamos diferenciando. La pregunta puede ser ¿cómo lo estamos haciendo? ¿No? Obviamente hay distintos niveles, hay escuelas que tienen un curso, hay escuelas que dicen no, todo mi malla se basa en emprendimiento y obviamente eso es lo que un poco hay que evaluar. Todos, también el segundo más importante fue el tema del enfoque práctico, cursos especializados, valores, éticas y sostenibilidad y visión local. Entonces vemos que los decanos de alguna forma ya mostraron esos aspectos diferenciadores que nos alejan un poco del modelo norteamericano o del primer mundo en este sentido, ¿no? Pero a su vez, cuando fueron cuestionados sobre los desafíos que tienen las escuelas de negocios, los principales, en términos del ranking, digamos, de desafíos que ellos plantearon fue
cómo enseñarles a los alumnos valores humanos, sociales, responsabilidad, sostenibilidad y ética. Fue el más importante, que ya lo comentó algo Gabriel y también Shrikant. Y el segundo fue el enfoque internacional. Veían muy importante los decanos el encontrar la forma de llegar a tener un enfoque más internacional, tanto para los alumnos, es decir, que puedan tener acceso a una internacionalización a través de intercambios, que manejen idiomas. Se cuestionaba mucho el tema de si deben o no exigirse, por ejemplo, un idioma inglés, etc. Entonces, ese tipo de cosas fueron planteadas por los decanos. También el enfoque práctico lo vieron como un tema de desafío, es decir, muchos dijeron, así nos diferenciamos, pero a la vez era uno de los retos. ¿Cómo incrementamos prácticas? ¿Cómo incrementamos pasantías? Y es que aquí hay un tema muy importante. Una de las características que pasa no solamente en Ecuador, sino también en el resto de América Latina y que fue planteado en el proyecto regional, es la existencia de una gran mayoría de alumnos a tiempo parcial, lo cual, por ejemplo, es muy distinto en Harvard y en la mayoría de las escuelas de negocios de Estados Unidos. En la mayoría de las escuelas de negocios, las personas que van a hacer un MBA viven y estudian durante un año, durante 2 años en la escuela, lo cual, en el caso de Ecuador, probablemente no existe, me atrevería a decir que no existe ningún programa de administración, de maestría en administración que sea de ese estilo. Entonces, lo cual implica algunos retos. Interesantemente, cuando lo planteamos, dijimos, eso es un problema, no se puede hacer nada porque los alumnos trabajan, entonces vienen cansados y no quieren hacer nada y no se les puede exigir mucho y todo lo demás. Pero de alguna forma dijimos, no, tenemos una oportunidad de tener alumnos que están practicando, no a través de una pasantía o a través de un encargo en que se les diga, no, vayan a una empresa a trabajar en esto, sino que están trabajando todos los días. Justamente Harvard hace un par de años, y fruto de estos repensar, introdujeron lo que llamaron ellos el Field Project, o el proyecto de campo, en el cual los alumnos que estaban a tiempo completo, durante unas semanas se involucraban en una empresa, en otro país de hecho, para hacer una consultoría, una asesoría y un plan de negocio. Entonces uno dice, bueno, claro, eso es casi imposible hacer en Ecuador, pero no lo necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos, en su gran mayoría, están en una empresa. Entonces, el reto, y uno de los retos que vamos a ver, es cómo lograr que esa sinergia entre la empresa donde trabajan los alumnos y la universidad realmente sea una cosa beneficiosa, y no más bien que la empresa vea el estudio como algo que impide que el trabajador se desempeñe adecuadamente y que la universidad vea como un impedimento la empresa. Entonces, nuevamente, ¿no? Cumplir con lo que requieren las empresas, incrementar la conexión con las empresas y el mundo real. Para nosotros es particular, o sea, para nosotros en Ecuador debería ser relativamente sencillo porque si tenemos 30 alumnos, probablemente tenemos 20 empresas sentadas en el aula, ¿sí? Es decir, que tenemos una oportunidad interesante. Y recién en el 5º lugar salió como un desafío el tema de la innovación, ¿no? En la visión a 10 años, ellos esperaban que el currículo sea mucho más globalizado, con una visión holística, mucho tema del e-learning y nuevas tecnologías. Los profesores, a pesar de todo el tema regulatorio, de que se exigen más profesores con doctorados, etc., se pedía o se esperaba mucho que tengamos profesores con experiencia y talento, es decir, no solamente profesores que tengan un título universitario, sino que ya tengan experiencia gerencial, ¿no? Alumnos, la tendencia es a estudiantes más jóvenes, pero a la vez más competitivo porque se va a exigir más requisitos. Muchas escuelas están incorporando ahora pruebas de admisión, que ya algunas las han tenido durante algunos años, pero otras las están incorporando ahora, se está exigiendo cierta promedio de notas, etc., ¿no? Y bueno, en instalaciones, nuevas tecnologías, aulas virtuales, etc. Por el lado de los gerentes, en cambio, consideran que los graduados de escuelas extranjeras, esto fue una de las preguntas, ¿usted considera que los graduados de escuelas extranjeras son mejores que los que se gradúan en las escuelas locales? Es decir, la gente que se va a estudiar a universidades en Estados Unidos o en Europa o incluso en algunas en Latinoamérica, ¿tienen un mejor desarrollo? Y ellos dijeron que en algunos de los puntos en el cual sí tienen mejor los que estudian una maestría extranjera son básicamente en visión estratégica, es decir, en un pensamiento holístico, tienen una visión más gerencial y menos funcional que los que estudian una maestría local,
y tienen también, obviamente, una visión más internacional. Están más acostumbrados a trabajar con otras culturas, están más acostumbrados a trabajar en otros idiomas, etc., ¿no? Y nuevamente aquí sale el limitante, que es el tema de los idiomas en las maestrías en el Ecuador. ¿Cuáles son las funciones o actividades críticas que los gerentes esperan que hagan los graduados en los primeros años de trabajo? Es interesante que las principales actividades van por el área de actividades más analíticas, es decir, estadística, riesgo, procesos de mejora continua, desarrollo, marketing, y luego aparece proactividad, implementación y finalmente adaptación e innovación, ¿no? Y veremos que esta adaptación e innovación es importante porque es uno de los desafíos que luego ellos plantean, ¿no? Entonces, cuando se les pide soluciones, sugerencias de mejora a las escuelas de negocio, justamente es innovación en metodología. Los gerentes sienten que la metodología y los programas de las escuelas de negocios están, digamos, desactualizados o están un poco atrás, ¿no? Y lo hemos dicho, los negocios han avanzado mucho en los últimos años, el mundo ha avanzado mucho y normalmente la universidad y las escuelas de negocio como parte de ellas tienden a avanzar un poquito más lento, ¿no? Por ser generosos, ¿sí? Luego también el tema de inculcar valores humanos y conciencia social. Entonces aquí cuando hablábamos esto un poco con la gente de las universidades, nos decían, pero aquí ¿quién tiene la culpa, ¿no? Y eso es realmente un tema no resuelto, ¿no? O sea, los valores humanos se los debe inculcar en la maestría, se los debe inculcar en su casa, los debe fomentar la empresa en el momento que los contrata. O sea, realmente, obviamente, la responsabilidad es compartida, pero en todo caso, los gerentes de alguna forma sí piden que en los programas, que en las maestrías haya algo más de inculcar valores humanos, ¿no? Enfocarse al mundo real y las relaciones con el sector público, ¿no? Es decir, nuevamente el tema de la conexión con la empresa, esto a pesar de que los alumnos trabajen en empresas, nuevamente. O sea, tengamos en cuenta que aquí prácticamente todos los que estudian maestrías en administración de empresas están trabajando en una empresa en ese momento. Por lo tanto, es interesante ver que no hay ese enfoque al mundo real, ¿no? Que no hay un enfoque o que es difícil un enfoque de práctico, resolución de conflictos, de casos, etcétera, a pesar de que muchas escuelas, por ejemplo el IDE, tiene un especial énfasis en el tema de resolución de casos, ¿no? O sea, en la mayoría de los programas de administración hay temas de casos, de resolución de proyectos, etcétera, ¿no? Promover el desarrollo de soft skills, ¿no? Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Y lo que les decía, ¿no? El desafío más importante que ellos consideran que enfrentan las escuelas de negocio es la adaptación y la innovación, ¿sí? Ellos consideran que las escuelas de negocio no se adaptan y no innovan lo suficientemente rápido para lo que avanza el mundo, ¿no? Luego, lo que ya hemos comentado, visión social, valores humanos, visión estratégica, flexibilidad y desarrollo de soft skills. Y es interesante que cuando se comparan los desafíos propuestos en orden, el más importante que proponen los gerentes es apenas el quinto más importante por los decanos, ¿no? En el que hay algún tipo de similitudes en el tema de los valores humanos y la visión social, que nuevamente eso abre un campo bastante interesante porque realmente la responsabilidad es algo compartida, ¿no? Entonces, la tercera fuente de información fueron los grupos focales o focus groups que se les hizo a los exalumnos, en los cuales se concentró en tres momentos, digamos, del proceso de aprendizaje de un MBA. Antes, las motivaciones y proceso de decisión; durante, la experiencia y la formación; y después, expectativa y desarrollo de carrera. Es interesante ver que las principales motivaciones para hacer un MBA son un complemento para la formación técnica, desarrollo profesional y o personal, e iniciar un negocio e independizarse. Nuevamente, vemos la importancia del tema del emprendimiento, ¿no? El proceso de decisión es muy importante, el rol de los referidos y obviamente el prestigio de las instituciones. Es decir, los referidos juegan un rol muy importante en el tema de escoger una escuela. Hay mucho tema del prestigio y obviamente también evaluar el contenido, profesores, precios, horarios, etc. Pero lo más importante son los referidos y de por sí las instituciones, ¿no? De allí a que es muy importante que cultivemos el prestigio de las instituciones, ¿no? Esto es interesante que dijeron uno de los exalumnos, ¿no? Empezamos pensando como empleados y terminamos pensando como gerentes, ¿no? Valoran mucho la metodología, los casos, el trabajo en equipo, los proyectos,
importante el aprender a tomar decisiones. Es uno de los retos que tienen las escuelas de negocios, es que aprendan a tomar decisiones, ¿sí? Valoran la relación con los profesores, su experiencia y la oportunidad de establecer una relación más personal con ellos, ¿no? Las redes también valoran mucho la creación de redes entre los alumnos y en especial con su equipo más cercano, con el equipo con el que trabajan más. Y después, los exalumnos valoran el aporte del MBA a sus vidas, ¿no? Están mejor preparados a enfrentar los problemas, una visión más global, cultura de lectura incluso, ¿no? Uno puso, antes solo leía Condorito, ¿no? Decía que después del MBA ya aprendió a leer algo más. Incorporan stakeholders y no solo beneficio de empresarios, es decir, sí estamos creando gerentes que tienen una visión de responsabilidad social. Obviamente sigue siendo un reto, ¿no? De alguna forma ese gerente empresario que solo le interesaba la rentabilidad a costa de lo que sea, de alguna forma no se lo ve tanto en los graduados de ahora, ¿no? Y les permite identificar oportunidades, ¿no? Y esto es un poco los retos también, ¿no? Ellos, cuando se les preguntaba si sienten que hay una brecha entre lo que ellos estudiaron y lo que ellos experimentaron al momento de trabajar, y justamente es el tema de mayor formación y emprendimiento. Pero hay un tema de nivelación de expectativas. Hay mucha gente que cree que va a una maestría y mágicamente va a tener un negocio a lo que termine la maestría, ¿no? Con recursos, con local y además que sea rentable por 10 años, ¿no? Y obviamente no es tampoco el MBA una caja mágica, ¿no? También determinan una debilidad en liderazgo. También consideran que el entorno dificulta aplicar lo aprendido en clase. Y aquí nuevamente nos surge el tema de la relevancia local. Si nos dedicamos exclusivamente a enseñar lo que es válido en un país desarrollado, obviamente al momento que se enfrentan con la realidad local, se van a estrellar. Por eso es necesario que los contenidos sean adaptados a una realidad local, ¿no? Y también exigían o pedían una mayor formación en negociación multicultural y resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, todos estos resultados nosotros los trabajamos, primero fueron resultados que presentamos para el proyecto como tal, y luego se trabajó un taller en SPAE con profesores de las dos escuelas y con algunos empresarios, y se identificaron algunos desafíos o retos que tenían las escuelas en el Ecuador, ¿sí? Los voy a comentar rápidamente, ¿no? Ese tema de compaginar una visión global que de alguna forma, una visión internacional que de alguna forma es impuesta por las acreditadoras internacionales, por las agencias de calidad, etcétera, con una preparación para ser más competitivo localmente, ¿no? Entonces, son de alguna forma desafíos o cosas que tenemos que no necesariamente escoger la una o la otra, pero sí encontrar el balance perfecto, ¿no? Y algunas de las cosas que se plantearon en esos talleres fueron, bueno, trabajar con casos locales, ¿no? Trabajemos con muchos casos locales. Algunas escuelas tienen ya algunos casos locales, pero todavía hay un reto, un desafío bastante grande allí de tener una cantidad suficiente de casos para que adaptemos a la realidad local ese tema, ¿no? Obviamente hacer convenios con empresas y escuelas, estrechar vínculos con las escuelas y con las empresas para hacerlo más cercano a la realidad, ¿no? Los skills o habilidades analíticas versus las habilidades suaves o soft. Los empresarios piden que mejoren las habilidades soft de los graduados, cómo lograr un balance entre ambos, ¿no? Y aquí mucho el enfoque fue hacia la parte inicial de la maestría, hacia el proceso de admisión, es decir, si queremos que nuestros graduados sean buenos trabajadores en equipo, necesitamos también tener una selección de personal, de gente que sea buena trabajando en equipo y también en los cursos nivelatorios, ¿no? Necesitamos gerentes más orientados a cumplir metas, es decir, a cumplir los planes de proyectos y el Balance Scorecard, o necesitamos gente que tenga iniciativa y que pueda tomar y que pueda iniciar nuevos proyectos, ¿no? Y hay un poco lo que explicaba Shrikant del tema de Stanford, el tema del pensamiento crítico, crear una cultura de innovación. No es tan fácil, obviamente, y no hay tiempo para ver todas las opciones que hay en eso, pero es uno de los retos más importantes. Cómo lograr gente que cumpla con su trabajo, pero que a la vez tenga una capacidad de pensamiento crítico interesante, ¿no? Igualmente, los gerentes piden que los graduados tengan una visión integral y no solo enfocarse a un área. Es muy común que en las escuelas de negocios los
graduados, porque de hecho así son incluso los profesores, ¿no? El profesor de finanzas enseña finanzas y cree que finanzas es lo más importante que existe sobre la faz de la tierra. El de marketing piensa lo mismo de marketing, el de recursos humanos piensa lo mismo de recursos humanos. Entonces, el estudiante genera esa mentalidad de ahora soy chico finanzas por 2 meses o por 3 meses o por el tiempo que duró el curso y de ahí me olvido de finanzas, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener esa visión integral? No es tan fácil, ¿no? Y aquí mucho se habló del tema de interconectar a los profesores, de trabajar con equipos de profesores, y también lo comentaba Srikant sobre el tema de más que un profesor, tener equipos de profesores y también tareas integradoras, ¿no? Es decir, tareas que las hagan trabajar con varias áreas de los cursos, ¿no? Los 2 últimos desafíos fueron el tema de la práctica y la vinculación con la empresa, y aquí se habló mucho nuevamente del tema de investigación aplicada, trabajar con las empresas en consultorías, en investigación que necesita la empresa. Otra de las cosas que dijeron, que no está aquí mencionado, pero que me lo dijo a mí, de hecho uno de los gerentes que entrevistamos para este proyecto, es la investigación de la empresa, que hacen las escuelas de negocios, está muy bonita y los felicitamos, pero nos sirve para muy poco. ¿Sí? O sea, perciben de alguna forma que todavía esa investigación no llega a la práctica real de la gestión en las empresas, ¿no? Obviamente trabajar con headhunters, con pasantías, etcétera, ¿no? Y finalmente, uno de los temas también muy interesantes es el tema de la metodología, de las distintas formas que se tiene para lograr todo esto, ¿no? El aprendizaje experiencial, el aprendizaje utilizando las tecnologías de información, cómo se va a lograr eso en los próximos años, ¿no? Ahora tenemos algunas universidades y también instituciones como Coursera que te dan cursos básicamente online, con videos, con actividades a través de la computadora. O sea, eso va a jugar un rol muy importante en los próximos años, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hay que pensar. Ahora, lo importante aquí es decir, bueno, este libro no busca tener una verdad y decir, estos son los desafíos y aquí es donde tiene que ser la escuela. Estos son algunos desafíos que se han identificado. Seguramente hay muchos más y cada escuela tendrá algunos que digan, no, eso para mí no es un desafío, esto para mí sí lo es, hay otros mucho más importantes. Lo importante es que mantengamos esa conversación dentro de cada escuela y entre las escuelas para realmente tratar de que ese proceso de adaptarnos que los gerentes reclamaban se logre a una mayor velocidad. De cuando hicimos este proyecto a ahora que hemos tenido algunas oportunidades de difundir esto, algunos de los nuevos desafíos que han surgido los he puesto aquí, ¿no? Así muy rápidamente, ¿no? El blended learning, que incluye pues ese aprendizaje online, el tema de la infraestructura, el tema de competencia entre escuelas, o sea, que un poco va de la mano con el tema de la marca MBA. Muchas escuelas que de alguna forma, por un tema de rentabilidad, han de alguna forma, digamos, desprestigiado la marca MBA con programas que no tienen la suficiente calidad y que de alguna forma dañan el prestigio para todos los programas. El tema de las aplicaciones, de las apps en los teléfonos celulares, las regulaciones, restricciones económicas, design thinking o innovative thinking, que ya habló Srikant, el tema de networking, escuelas de negocios en ambientes adversos y así un sinnúmero de desafíos más que seguro ustedes ya tienen en mente. En todo caso, el reto es pensar esto, no quedarnos atrás y no esperar que la empresa nos diga después de 5 años otra vez estás quedado algunos años atrás y no logras satisfacer lo que nosotros necesitamos como tus clientes que adquieren tu producto, que es los graduados de MBA. Muchas gracias. Dejo la palabra a Wilson, que va a explicar los casos de SPY e IDE. En el libro que hemos entregado y que se ha preparado trabajando en conjunto con las 2 escuelas, tenemos bueno. Gracias.
Hemos decidido en el libro incluir las características, la fisonomía que tienen las dos escuelas, en breves rasgos, y las metas que se están proponiendo para contribuir a la educación del posgrado que cada una de ellas ofrece. En el caso de la SPAE, el enfoque es gestión de organizaciones con un enfoque de enseñanza interactivo y haciendo énfasis como objetivos en la comunicación y desarrollo de confianza para propulsar el aprovechamiento de oportunidades en ciencia y tecnología, uso de facilidades proporcionadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, etcétera, ¿no? Haciendo uso de los impulsores de cambio. Los impulsores de cambio que se han visto en la actualidad, pues cada vez hay personas más jóvenes buscando obtener sus maestrías. El mercado laboral también ha ido cambiando, desde un mercado ubicado en trabajar para empresas ya establecidas, que no es que ha desaparecido, pero cada vez más hay ese propósito de tener empresa propia, de tener emprendimientos nuevos y de, obviamente, buscar el éxito prácticamente desde cero. El otro es el desarrollo y el uso de todos los instrumentos de comunicación que se han dado, que realmente tiene un crecimiento asombroso, así como en el caso pues, de SPAE, es evidente, tiene que aprovechar los desarrollos científicos y tecnológicos acelerados, que además les vinculan con la universidad en la cual están trabajando, en la cual hay mucha investigación y hay bastante desarrollo tecnológico aplicado al país. Las metas es adecuar la enseñanza a los cambios requeridos por estos propulsores que se mencionaron anteriormente, proporcionar herramientas de gestión de proyectos para mejorar las habilidades de ejecución, que es uno de los temas que preocupa en el plano de las empresas, mayores habilidades de ejecución, fomentar el emprendimiento y no solo el emprendimiento, sino el intraemprendimiento, que sería hacer que crezca desde dentro de la organización y acercarse más, hacer mejor uso e inclusive, diría yo, administrar y dirigir el desarrollo científico y tecnológico, porque tiene que darse esa unión entre el aspecto de las organizaciones y el uso que deben hacer, el mejor uso de los desarrollos científicos y tecnológicos. En el caso del IDE, el enfoque que ha tenido y que sigue teniendo es la Dirección General de Empresas, que es una visión amplia de la empresa sin tener una especialización determinada. El sistema pedagógico que se ha venido utilizando es la enseñanza interactiva, o sea, sobre todo la metodología de los casos es la que se ha venido utilizando, y humanista, o sea, con una enorme énfasis en la preocupación por las personas que colaboran en la organización, por los clientes, proveedores, por en general, pues toda la sociedad que se relaciona evidentemente con una empresa. El objetivo central es el fortalecer la personalidad y las destrezas profesionales de los participantes de los programas de maestría para que con esa capacidad humana personal analicen y tomen decisiones en situaciones reales de negocio. Los casos facilitan estas situaciones reales de negocio porque no son casos creados para fines simplemente pedagógicos, sino que son casos trabajados de manera pedagógica, pero que reflejan la realidad que se da en las empresas y cómo se prestan para que se analicen, se discutan y se decidan cuáles serían las mejores acciones a tomar. Entonces, la manera de hacerlo es con la análisis y toma de decisiones en tres niveles. Son tres niveles, el individual y el grupal, pero el grupal se divide, trabajo en equipos pequeños para luego trabajar con todo el grupo de colegas, de participantes del grupo en el cual están desarrollando la maestría. Con eso, ¿qué es lo que se consigue? Trabajar en equipo, se consigue también ese nivel de confianza, se ve fácilmente cuando empiezan un programa, como pues todos están fríos, no se conocen y prácticamente a medida que pasa el tiempo pues hacen una gran amistad que les lleva inclusive luego a trabajar ya en las empresas, en una red que se forma entre las empresas de una manera muy natural porque ya se conocen. Y desde luego todo esto es
lo que ayuda es a conseguir las virtudes necesarias para interactuar y optar por decisiones que fomenten el bien común de la empresa y de la sociedad. En este sentido, el bien común de la empresa y la sociedad, quería referirme a algo que nos une a todas las escuelas y especialmente nos ha unido en este trabajo al desarrollar esta investigación. ¿Qué es lo que estamos buscando, tanto SPAE como IDE? Lo que estamos buscando es ayudar a que quienes vienen a las aulas aprendan a trabajar de manera organizada. El trabajar de manera organizada implica que tienen que tener con los instrumentos básicos y necesarios para poder hacer su trabajo, las habilidades, las capacidades que les permitan hacer bien su labor profesional. Pero no solo eso, sino que además, luego después con esa capacidad recibida de las herramientas, los medios necesarios para hacer bien su trabajo, que puedan, en un ambiente de confianza y la organización, en el cual se ejerce la justicia. ¿Por qué? Porque cada uno de los participantes va subiendo y va trabajando de acuerdo a sus capacidades y a lo que aporta a la organización. Entonces, en ese momento, al existir una administración que administra bien los recursos y que luego estimula de la manera adecuada, consiguiendo una cultura organizacional adecuada, un clima que no está reflejado tanto en las estructuras, en los procesos, ¿no? Que eso es una manera de darles las herramientas, sino que más bien está reflejada en la manera informal de hacer las cosas, en cómo me siento cuando estoy trabajando ahí, en cómo experimento que mejoro dentro de la empresa. Entonces, eso es lo que hace el directivo de empresa, y eso es lo que las dos escuelas, con sus enfoques propios, están buscando, ¿no? Conseguir un ambiente de confianza. Decíamos, un ambiente de confianza que se destacaba enormemente, pero que se basa, en definitiva, en sentir que aquí en esta empresa, en esta organización, en esta sociedad inclusive, se puede trabajar y se puede trabajar bien. Y luego después ya con eso es esa capacidad que tenemos de ir por bienes mayores todavía, ¿no? Que son los bienes que nos proporciona el avance de la tecnología, el avance de los conocimientos, y que no se limitan a eso, que también luego van hacia los bienes culturales, hacia los bienes del arte, de la literatura, etcétera, que también cada vez más empieza a ser parte de la preocupación de las empresas, ¿no? Y que a la cual poco a poco iremos llegando. Quizá todavía estamos en el país en una fase previa, pero iremos llegando a ese punto y quizá más aceleradamente de lo que nos imaginamos. Y esto lo estamos consiguiendo con ese trabajo conjunto. Precisamente en el libro y hacia el final se resalta, Gustavo Herrero, que actuó de coordinador en todo este trabajo, resalta el que hemos trabajado las dos escuelas en conjunto. No nos vemos más que como competidores, nos vemos como colaboradores, porque sabemos que estamos construyendo una sociedad mejor, con personas que trabajan cada vez con mayor capacidad y que lo hacen para servir a la sociedad. Entonces, bueno, esto es en cuanto al bien común de la empresa y de la sociedad que estamos buscando en ambas escuelas. ¿Qué buscamos en el IDE como para fortalecer y adecuar nuestra enseñanza al contexto? El desarrollo de casos nacionales y regionales, ¿no? En este sentido, pues estamos inclusive procurando fortalecer nuestra labor al trabajar con los sectores productivos y de servicios que existen en nuestra sociedad. Procuramos fomentar decisiones y acciones basadas en el liderazgo responsable, ¿no? Liderazgo responsable hace referencia al tema de la ética, al tema de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, al tema de la preocupación para que nuestra sociedad cada día sea mejor. ¿Quiénes más pueden dar ejemplo de trabajar bien que aquellos que dirigen las empresas? Son el modelo para sus trabajadores, para sus familias y hasta para sus colaboradores. Bueno, yo digo, esto lo estamos fomentando mucho en el IDE, pero estoy seguro que también con los enfoques distintos que tienen las otras escuelas lo pueden hacer, ¿no? Y van a hacerlo. En el caso del SPAE está clarísimo que también están haciendo lo mismo. Y fomentar el emprendimiento basado en la innovación y la creatividad. Evidentemente hay esa preocupación y en países como el nuestro, que queda mucho por hacer, ¿no? Hay tanto por hacer,
¿no? Hay esa preocupación de que existan técnicos, pero esos técnicos necesitan tener esa capacidad de organizarse, y esa capacidad de organizarse se van a dar en escuelas como SPAE, como IDE, estas escuelas que en el país están cada día pues, floreciendo y que necesitan seguir entregando esas capacidades de trabajo organizado a las personas que acuden a ellas. Entonces, ese emprendimiento requiere, pues, por un lado, innovación y creatividad, ¿no? Porque de otra manera, pues, no van fácilmente a diferenciarse de los demás y será difícil que puedan sobrevivir, pero sobre todo, trabajo organizado. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en las dos escuelas y como en esta presentación que hemos hecho, pues la parte final, pues me permito decirles que ha sido muy grato el trabajar con Virginia, el trabajar con Javier, el trabajar con los profesores de las dos escuelas que hemos colaborado conjuntamente y que me parece que es un modelo para seguir en adelante. Ha sido gustoso para nosotros y lo mismo pues haber colaborado con una escuela de la talla mundial como es Harvard y con profesores como el profesor que hoy lo tenemos aquí, ¿no? Rican, quien está precisamente transmitiendo sus conocimientos y revelando cómo todos podemos hacer una labor en conjunto, ¿no? Ha sido un ejemplo porque él ha animado a que sean países europeos, no solo Estados Unidos, y países latinoamericanos, ¿no? que colaboren, ¿no? Eso nos ha acercado a todos. Y eso es lo que conviene que hagamos ahora. Hay mucho por hacer y vale la pena hacerlo. Bueno, pues agradezco a ustedes y no sé qué más tenemos después. Hola. Como quinto punto tenemos la intervención de la doctora Virginia Lacio con sus reflexiones finales. Bueno, algunas de las cosas, la mayoría de las cosas y de los beneficios que hemos obtenido, sobre todo las escuelas que participamos en el proyecto, ya se han mencionado. Quiero puntualizar algunas reflexiones y que no llamo conclusiones porque cada vez que comenzamos a hablar sobre este tema parecería que no hemos concluido, que quedan siempre cosas que hacer y salen otras nuevas. La mayoría de las tensiones, preocupaciones, discrepancias entre lo que opinan los gerentes o lo que opinan los decanos, ilustradas por los resultados del proyecto, nos muestran realmente la evolución de las necesidades de la comunidad empresarial, pero también la evolución de la educación en negocios, que de alguna manera, como mencionaba Srikant, no se alcanzan, siempre queda una brecha por cerrar y justamente los resultados nos permiten ver las mejores maneras de comenzar a cerrar esa brecha. Una de las lecciones más interesantes para nosotros realmente fue enfrentar a las escuelas de los diversos países a colaborar. Y justamente recordaba Srikant ahora de nuestra primera reunión de trabajo en mayo del año pasado en Lima, qué difícil era. Cada una de las escuelas, en la mayoría de los países había más de 2 escuelas participando, liderando el proyecto, coordinándolo. Qué difícil que era pensar en ir a entrevistar a alguien de otra escuela, parecía imposible. Y justamente ahora, cuando la colaboración y la cooperación ha comenzado a formar parte del lenguaje de la estrategia empresarial, realmente las escuelas no podemos quedarnos atrás y trabajar de la misma manera. Y esto, lo que hacemos el día de hoy, el compartir con ustedes este trabajo, es parte de este ejercicio de colaboración entre IDE y SPAE, que no ha sido necesariamente sencillo. Expresamente hemos tenido que poner algunas reglas del juego para no caer en la tentación de querer destacarnos un poco más el uno o el otro. Pero lo hemos logrado, creo que hemos tenido que ponerlo en blanco y negro a veces, pero lo hemos sacado adelante. Otro punto interesante ha sido ver que el resultado de este estudio, de esta investigación, se está utilizando.
no se ha quedado guardado en ningún escritorio. No solo nosotros en Ecuador, sino también escuelas de México, Chile y Argentina están trabajando en cambios, adecuaciones o iniciativas completamente nuevas para responder a las tensiones mencionadas. Lo hacen a nivel de programas, a nivel de contenidos, a nivel de métodos, con investigación, a nivel de extensión. Justamente la semana pasada participamos en Río de Janeiro en la reunión de la Association of MBAs. Fuimos invitados a contar la experiencia de Ecuador, que era hacer una producción conjunta con los resultados nacionales, y aproveché la oportunidad para pedir a escuelas de otros países que me compartieran qué estaban haciendo con los resultados. Y gratamente vimos cómo algunas de ellas habían implementado cambios, otras estaban, yo lo llamé Extreme Makeover, porque habían transformado su programa de MBA. Y una de ellas, la Universidad de Diego Portales de Chile, un cambio completo para agrupar bloques de cursos y métodos de trabajo con los 3 pilares del saber, hacer y el ser. Y algo que también fue interesante ver cómo no había una desproporción, si se quiere, en los énfasis, sino que se estaba buscando un equilibrio entre conocer o saber, hacer y ser. Y también pudimos observar cuán difícil es a veces separar contenido de métodos. Uno pensaría que contenido está exclusivamente relacionado con el saber y el conocimiento, o que método está exclusivamente relacionado con la acción y la ejecución. Y vimos a través de las prácticas de estas escuelas de otros países cómo es difícil establecer una división entre ellos y cómo tanto contenidos como métodos contribuyen con el desarrollo del ser. De los talleres también surgieron otras preocupaciones que Javier las presentó en su última lámina. Y una que me llamó la atención fue, por ejemplo, y voy a usar los términos en inglés porque a veces todavía no sabemos cómo decirlo de manera rápida y corta en español, como blended education, design thinking, gaming o educación centrada en el participante, por ejemplo. ¿Cómo la adaptamos? ¿Cómo la adecuamos? ¿Cómo la tropicalizamos para que sean realmente herramientas eficaces que nos permitan responder a las necesidades de la empresa? Esa es una preocupación que no surgió del proyecto original, pero que escuchamos de alrededor de 50 decanos y directores que asistieron a la reunión de AMBA en Río, que querían saber qué hacían con eso. Y todavía algunos, muy pocos, habían comenzado a explorar en esos campos. Vimos que para las escuelas ha sido un proceso de exploración, de prueba y error, dinámico, de cambio sobre la marcha, y estamos experimentando la misma flexibilidad y adaptabilidad que los gerentes y ejecutivos demandan de nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos para poder ir abordando estos cambios que se dan más rápido de la forma en que nosotros podemos diseñar o implementar mecanismos para abordarlos? Otro aprendizaje que fue muy interesante y casi inesperado, que lo mencionó de alguna manera Javier, es una perspectiva de oportunidades, donde antes veíamos solo debilidades. Se mencionó y se menciona también en las reflexiones finales del libro que nosotros concibíamos antes como una debilidad el tener profesores de tiempo parcial y estudiantes de tiempo parcial. Pero en vista de las tensiones que surgen del estudio, sobre todo de cómo se combina lo local con lo global y las aplicaciones a la empresa, el hecho de tener un profesor que comparte la cátedra con la actividad empresarial es riqueza, no es una debilidad. El hecho de tener alumnos que comparten sus responsabilidades de estudiantes con sus responsabilidades profesionales tampoco es una debilidad, nuevamente es una riqueza y es una ventaja, lamentablemente algunas que inteligentemente todavía no hemos sabido explotar. Y eso nos enfrenta a tener que establecer con la empresa otro tipo de diálogo, uno que no hemos venido trabajando todavía, y es el que las empresas son los laboratorios de las escuelas de negocios. ¿Cómo hacemos para que estos laboratorios realmente funcionen en beneficio de ambas, las empresas y las escuelas de negocios? Casi como último punto,
hay un tema en el que todos coincidíamos: empresas, exalumnos y escuelas de negocios. Y era la visión social y los valores humanos. Una tarea pendiente para algunas empresas, un trabajo en proceso para otras, pero aquí está directamente involucrado el tema de los incentivos que han sido los responsables de todas las variadas crisis que hemos tenido en todos los continentes en los últimos años. Y entonces la pregunta es: ¿cómo logramos que nuestros profesionales respondan a motivaciones intrínsecas y desarrollen su trabajo con pasión? ¿Cómo evitamos que sean, y voy a usar el término en inglés porque es mucho más preciso, coin-operated people? ¿Cómo evitamos que sean personas operadas por monedas? Este es aún un desafío grande para que ellos y para que nosotros como empresas realmente podamos responder al rol que la sociedad demanda de nosotros y poder contribuir con problemas apremiantes como son la pobreza, la inequidad, el empleo, el crecimiento y todavía aquellos por venir. Hace 10 años no imaginábamos las cosas que íbamos a estar enfrentando hoy. Todavía ahora probablemente no adivinamos qué vamos a tener que enfrentar después de 10 años. Quiero aprovechar la oportunidad nuevamente para agradecer a Harvard Business School por habernos invitado a participar en este proyecto, de manera muy especial a Srikant y a Gustavo Herrero por su apoyo con esta iniciativa particular nuestra junto con el IDE, a las universidades que compartieron su información, a las empresas y a los exalumnos que también nos dieron su retroalimentación y sus opiniones, haciendo posible la identificación y mejor comprensión de las necesidades que debemos atender y las mejores formas para hacerlo. Por último, quiero cerrar con una especie de anécdota. Usualmente cuando uno hace una publicación trata de ponerle el título más atractivo, aquello que haga que los lectores quieran leerlo, por lo menos que los incite a abrir y hojear las primeras páginas. Y decidimos que el futuro de la educación en management era el mejor de los títulos para lograr ese cometido. Y en los últimos días, este título nos ha puesto en aprieto cuando los medios nos preguntan: ¿y cómo es el futuro de la educación en management? ¿O cuál es el futuro de la educación en management? Y realmente no es tan fácil de responder. Y para tratar de dar una respuesta, quiero agradecer a alguien que no he mencionado todavía, y es Pilar Colás, que compartió con nosotros una de sus obras para constituir la portada del libro y que de alguna manera resume la respuesta. Como ustedes podrán ver, el futuro de la educación en management no es muy claro, es algo enredado a veces, parece un garabato en algunas partes, tiene zonas grises en las cuales aún no sabemos cómo movernos, pero por sobre todo el futuro de la educación en management depende de quién lo mira. Y creo que realmente la obra que Pilar compartió con nosotros captura la esencia del título de nuestro libro. Lamentablemente no se me ocurrió esa explicación cuando me lo preguntaron hace un par de días de uno de los periódicos, así que esto es para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por ojalá aplicar todo lo que tenemos acá. Muchísimas gracias por su presencia. Ahora los invitamos a un cóctel. Gracias. Soy Javier Ordeñana, uno de los autores del libro de SPY Graduate School of Management. Estamos aquí con Srikant Datar, que fue nuestro invitado de honor para este evento. Es profesor de Harvard Business School y fue quien lideró el proyecto en el cual participamos para este libro. Srikant, could you tell us how important is management education, or what you think are the future of management education, in particular Ecuador, but as a whole for the whole world? Yeah, no, management education has had an amazing effect in terms of the contributions it has made to societies. We are finding that unless you can combine very good technical skills with very good managerial skills, including soft skills of leadership, soft skills of design, products don't really work very well unless that is there. And organizations must be able to do things that individuals can't do. And so management education really, really important.